¿Qué es lo que evita que un paciente pueda volver al equilibrio? Ese equilibrio que tú mencionas que se pierde y que ya hay un punto de no retorno. Porque o sea, ¿cuál es la diferencia o sea, que tú puedes percibir de un paciente que es capaz de revertir una enfermedad autoinmune, un cáncer, una enfermedad crónica, Ujú. de un paciente que no lo consigue? Porque me Mm. imagino ha cruzado el punto en el cual no puede retornar a ese equilibrio, supongo yo, no lo sé. Ujú. Bueno, respecto al cáncer es bastante complejo. El origen de de la enfermedad del cáncer, la enfermedad oncológica, es multifactorial. Entonces, va a depender mucho de cuáles son los factores que llevaron a esa persona a desarrollar una neoplasia maligna, para ver dónde podemos apalancar ciertas acciones y ver cómo esto puede retornar a un equilibrio. Cuando se puede, depende del avance de la enfermedad, la condición del paciente y la edad. La edad es muy determinante. Pero básicamente lo que puede hacer que un paciente oncológico retorne a un punto de equilibrio, digamos, en la replicación celular, que es lo que está más tocado, hay dos factores principales: sistema inmunológico y mitocondrias. Entonces, el sistema inmunológico necesitamos que esté potente, robusto, que tenga una buena respuesta y enfocada al cáncer, enfocada a las células cancerígenas, y que no se esté distrayendo y que no esté perdiendo energía por otros lados. ¿Por dónde pierde mucha energía el sistema inmunológico? Por el ladrón máximo, por decir algo así, porque nos roba cuando está en estrés, que es el sistema nervioso central. Él se lleva toda la energía y lo que queda va al sistema inmune y así hacia abajo. Entonces, primero que regule la ansiedad, que regule el estrés. Hace poco lo hablé en mi podcast de la importancia de la terapia psicodélica en cáncer, porque de frentón nos hace reformular el tema de la ansiedad y del miedo. Entonces, regulando eso, dejamos energía para el sistema inmune, recuperando el sueño, porque el sistema inmune se repara en el sueño. Se le dan una dosis grandísima de melatonina. Y el tema de los tóxicos entra nuevamente, porque los tóxicos son una entrada directa e indiscutible al cáncer. Entonces, remover tóxicos o no intoxicar más a esa persona, y eso también incluye radiación electromagnética, tóxicos ambientales, alimenticios, etcétera, y fortalecer la respuesta del sistema inmune. Y segundo, y aquí ya se nos pone más complicado, es mitocondria, porque hubo una disfunción mitocondrial, hay una anemia que promueve más la disfunción mitocondrial, y ya cuando entramos en mitocondria hay que analizar cuando toca, ¿no? Que es lo que me gusta hacer a mí. De hecho, a eso vine a Barcelona, a medir la función mitocondrial con los ácidos orgánicos en orina, que son un examen de medicina de precisión, te muestra claramente midiendo cuáles son los metabolitos y cuáles son las actividades de lo que está sucediendo dentro del cuerpo, incluyendo mucho la mitocondria. Entonces, recuperar la actividad mitocondrial tiene que ver con, bueno, ayuno, alimentación cetogénica, ¿cierto? Ejercicio, pero también sacando los metales que están siendo disruptores, ¿no? O los elementos que están siendo disruptores. Famosa, no sé, suplementación con cianocobalamina, B12, cianuro, deuterio, ¿no? El deuterio es un tóxico mitocondrial, se habla muy poco de ello, y la mitocondria tiene todo un sistema en su producción de agua, de lavar. La mitocondria enjuaga el agua del deuterio, lo saca. Y ahí por ahí uno va, se toma un agua de coco porque piensa que es natural y te carga un montón de deuterio. El agua de la llave también tiene deuterio. Eh, y cuesta mucho, o sea, en cáncer no sé si el objetivo principal es volver al equilibrio, a la remisión total, sino que es como detener todos los factores que ayudan al crecimiento tumoral, a la biología tumoral, a esta replicación, y de ahí ir desarmando muy fino hacia atrás, y se puede llegar al equilibrio con trabajo emocional, directo, psicodélico, etcétera. O sea, es un tema complejo, pero se puede. Pero ¿y cómo ves? O sea, porque mi duda está, ¿cómo ves pacientes con, o sea, cánceres, tipo de cáncer súper agresivos, incluso en etapas avanzadas, que son capaces de revertirlos, Ujú. y otros que en principio no son tan graves o no parecieran ser tan graves y no son capaces de volver atrás? Claro, es que la bioindividualidad es la que entra acá, y eso es tremendo. Es como tratar de describir la huella dactilar de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestros dedos. Es demasiado complejo para aventurarme a dar una visión de esto. Si queremos resumir para poder quedar con algo de información, es que tiene mucho que ver la edad acá, ¿ya? No es lo mismo una mujer que hacía deporte, actividad física, probablemente dejó de hacerlo, y que tiene un cáncer de mama metastásico, ¿ya? Y aquí va a entrar, depende de dónde hizo metástasis también, porque hay tejidos que son mucho más difíciles de revertir, ¿ya? Pero metastásico, supongamos, en órganos que se pueden revertir, a una mujer posmenopáusica
de 65 años con el mismo cáncer de mama, que sería raro, pero se puede dar, metastásico. Existe la inmunosenescencia y de eso cuesta mucho escaparse, ¿no? El sistema inmune baja su actividad porque involuciona al timo y por un montón de factores mientras avanza la edad. Entonces no vamos a tener la cantidad de soldados necesarios para combatir ese cáncer. Y lo que más me gusta poner, y esto es un tema controversial quizás a los que les gusta más la ciencia pragmática, es que acá hay un tema kármico también, ¿no? Uno, digamos, que nace, no sé si con un destino escrito de que te vas a morir a tal edad, ¿no? Pero a veces uno ya viene dando tantas vueltas en la vida, tantas reencarnaciones, que ya la última vueltita uno ya lo entendió y hay que volver a trascender al hogar rápido. Y así como me gusta quizás entender el cáncer en los niños, ¿no? Como hay gente demasiado buena, muy buena en la vida y de repente le da un cáncer fulminante, nadie entiende qué pasó. Y me gusta entenderlo como que ya dio su vuelta necesaria, ya entendió, vino a vivir la última patita y va a trascender. Entonces, también me gusta hacer ese trabajo espiritual con los pacientes que lo puedan ver a través del uso de psicodélicos o de cultivo de práctica espiritual, que eso toma más tiempo y el cáncer el tiempo de oro. Entonces también me gusta poner esa mirada acá porque es importante, o sea, es clave, no solamente biología, sino que también somos espíritu, somos energía, somos físico, somos mental y somos múltiples cuerpos. ¿Qué papel? Porque hay mucha gente que le atribuye justamente este aumento de cáncer, sobre todo en niños y adolescentes, a lo ocurrido hace un par de años en pandemia. Claro, o sea, el tema de la inmunización fue brutal. ARN mensajero es un tipo de inmunización compleja. La gente siempre tiene mucho miedo, los más conspiranoicos por ahí, a que nos inserten chips y nanotecnología, ¿cierto? Que nos comanden qué vamos a hacer y todo. Y aquí pasó algo más grave aún que eso. Aquí lo que pasó es que abrimos la puerta al laboratorio, a científico, a quien sea. ¿Ya? Abrimos la puerta a alguien que no es nosotros, a que pueda hacer con nuestras células lo que él quiera. Entonces, el ARN mensajero es esta secuencia que entra a la célula y utiliza tu maquinaria celular para replicar las proteínas que él quiera, que en este caso es Spike. Entonces, eso es un bolón, eso es un quilombo, como se dice en Argentina, eso es una joda, es muy difícil. Y lo que me ha tocado ver en la práctica es, desde síndrome de activación mastocitaria, desde encefalitis miálgica, cáncer, por supuesto. Y cuando solicito, que bueno que ya lo tenemos en Chile, cuando solicito el conteo, la cuantificación de la proteína Spike en sangre, en estos pacientes que llegan enfermos están sobre 5.500, sobre 6.000, sobre 7.000. Y las personas que veo que están sanas y que se preocupan, Pablo, quiero ver cómo me hizo la inmunización y tal, la tomamos y están 2.300, 2.000. Entonces, mientras más Spike, mientras más esta inmunización pudo entrar a tu cuerpo y hacer lo que quisiera, vamos a tener más problemas que recién, hace 2 años ya que se están demostrando y que está esta corriente llamada turbocáncer, en que hay una exposición, no sé qué tan bien está medida. Yo la verdad no sé las fuentes, hasta ahora no he encontrado, está difícil encontrar estudios aleatorizados, randomizados, doble ciego, ensayos clínicos, que es como el gol estándar, pero sí hay una tendencia al alza brutal desde que empezó esta técnica de inmunización por la proteína Spike, porque no sabemos los problemas que está haciendo y uno de esos probablemente es el cáncer y estamos viendo cómo se dispara esto. Pero sigue aumentando, o sea, mi duda, porque creo que seguramente en tu Instagram fue que he visto algún par de capturas que has subido de la proteína Spike. Uh-huh. ¿Nunca para de replicarse esto? O sea, es lo que nunca he entendido. ¿Por qué sigue un aumento? ¿Por qué consigo un paciente con 7.000 y otro con 2.000? Sí, yo creo que acá hay muchos factores. Desconozco, y esto lo reconozco, desconozco cuáles son los factores bioquímicos intrínsecos que logran detener esto o regularlo, ¿ya? Probablemente tiene que ver con factores intracelulares, inmunológicos, metabólicos. Y el tema es el siguiente. Cuando entra esta proteína a tu cuerpo, esta secuencia, obviamente el sistema inmune lo va a reconocer como qué es esto, ¿no? Y también pasó con el mismo COVID, con el mismo virus. ¿Qué es esto? Y genera una respuesta antigénica.
que en algunos es asintomática, en otros no. Tú sabes, hay gente que se vacunó y no tiene nada, y hay gente que se vacunó y ya no está entre nosotros. Ya así de brutal el ancho de acción que puede tener este tema. Pero probablemente tiene que ver con la actividad inmunológica, la expresión de macrófagos que tú traías de antes, porque están la respuesta de macrófagos, que son estas células blancas que nos defienden, M1, M2, ¿no? Y ya se sabe que M1 es antiinflamatorio, M2 inflamatorio. Se sabe que la gente que tuvo COVID, que ya venía inflamada, pues la respuesta era brutal y morían, ¿no? De síndrome de coagulación sistémica y tantas cosas más, fallo respiratorio y todo. Entonces probablemente las personas que venían inflamadas por el consumo, sobre todo esta parte me gusta mucho, que tiene que ver con la membrana celular. Una buena comunicación entre células, sistema nervioso célula, sistema inmunológico célula, hay una constante comunicación, es una orgía de comunicación lo que sucede dentro de nosotros, tiene mucho que ver con la membrana. Entonces una membrana la cual tiene una expresión que tiende a inflamar, ¿no? a perioxidarse, ¿ya? A generar radicales libres o a sufrir la acción de los radicales libres, que son las membranas que las tiene hechas básicamente a base de aceites vegetales, ¿no? Aceites de semillas refinados y calentados, grasas trans. Al introducir estas vacunas o lo que sea, o esto que viene desde afuera, obviamente que ahí va a haber como una falla en la comunicación. Finalmente todo es comunicación en biología, en el cuerpo, todo es comunicación. Entonces una falla, una reacción exacerbada, como que tú me digas, hey Pablo, va a pasar, vamos a tener hay una emergencia en este edificio y hay que salir con calma. Entonces si yo estoy regulado, digo, ok, salgamos con calma. Ahí quizás tenemos un spike de 2.500, de 2.000. Una persona que hizo la cantidad que el cuerpo permitió. Si yo no estoy regulado porque estoy inflamado, porque estoy neuroinflamado, porque tengo ansiedad, porque tengo estrés, porque tengo traumas anteriores, todo lo que hemos vivido en la vida, ¿no? Llámese infecciones crónicas, llámese inflamación, llámese sobrepeso, llámese muchas más vacunas. Si yo estoy así, tú me dices, Pablo, hay una emergencia en el edificio, hay que salir con calma. Yo, no, pero es que ¿qué va a pasar? ¿Qué coño? ¿Qué? Y me arranco y me vuelvo loco porque me desregulo. Entonces yo creo que tiene que ver con todo lo que son factores metabólicos, inflamatorios y muchas cosas que van detrás, ¿no?